Sí, la verdad es que nos ha costado, hemos sufrido, pero bueno, al final conseguimos la segunda plaza para optar a seguir optando a la promoción, así que es lo que buscábamos. Y la verdad es que bueno, el Almeida nos ha controlado, a veces no tenía dueño el partido, pero también ha hecho lo suyo y creo que ha sido un digno rival. ¡No te metas! ¡Ey! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego, macho! A ver, yo estoy contento con la actitud del equipo, pensando que teníamos muchísimas bajas. Han hecho un gran partido, no tengo queja de mi equipo. Como todos los entrenadores suelen decir, yo no me meto con los árbitros. Voy a hacer la sesión, me voy a meter con el árbitro, porque el gol de ellos ha sido un fuera de juego clarísimo y además con linieres y todo. Me ha dado su argumento, pero no me es válido. Me ha dado su argumento y no es válido. Por tanto, un empate hubiese sido justo para los dos. ¡Quedamos ahí! Bueno, pues ya tenemos la experiencia del año pasado que se bajó, jugamos en segunda. Y cuando subimos lo hicimos los últimos 5 o 6 partidos, porque creemos que están más auxiliados, ¿no? Evidentemente hay fuera de juegos que no ves, hay cosas que el árbitro pues no lo ve, y consideramos que es un beneficio para nosotros, que intentamos jugar el balón y no como los equipos que a lo mejor vienen a destruirnos en nuestro campo y demás, y creemos que nos ayuda. Para no bajar, exacto. Por tanto, hemos hecho dentro de nuestras posibilidades, que ha sido un año muy complicado, han habido cosas muy positivas. Por tanto, eso es lo que me da pena, porque perder o ganar, bueno, según cómo lo hagas, pues te vas de una manera. Pero claro, lo de hoy para mí no ha sido justo, no ha sido justo.